El de Weber. Bueno, bueno, esa es re fácil. El de la introducción. Sí, o sea, El del- no es que no lo entiendo, me costó mucho llevar el hilo, como que no sé. Pero bueno, ¿se acuerdan que estuvimos charlando sobre la racionalidad típica? Por ejemplo, la única, eh, vamos a decir, desafío o tarea o sugerencia para que ustedes tomen nota de ese texto es tratar de ver, a ver, qué definición o qué idea tenía Weber cuando se refería a el capitalismo occidental, que es el capitalismo racional, moderno, en relación a el capitalismo oriental, que es el capitalismo irracional, aventurero o tradicional. Yo por Por lo que ejemplo, entendí, profe, sí, lo que más o menos explica ajá, es como que Occidente no pudo comprobar, no sé si es la manera correcta la forma que lo voy a decir, no pudo comprobar, no sé, inteligencia, ponerle, intelectualidad, digamos, por eso es un capitalismo más salvaje ¿quién es? y Oriente, digamos, no pudo demostrar inteligencia, lo hice de otra forma, no lo recuerdo bien ahora, pero Sí, va por sí. ese lado, ¿no? Es como que Occidente sí puede demostrar que es racional, que piensa, que convierte en ciencia todas los saberes que hay, ¿no? Por lo que más o Mm, menos yo entendí. sí, sí. A ver, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Algún comentario a eso que dijo que está bien en líneas generales? Habría que hacer algunas precisiones, si quieren, eh, porque no es que aporte inteligencia en sí mismo, digamos, ¿no? Ahí están empezando a entrar. Eh, ¿Alguien se le ocurre más, alguna cosa más, alguna idea más en relación a esto que También dijo? me quedó, es que como había dicho usted en la clase anterior, que como que lo que hace Occidente también es ponerlo en producción a todo esto, a todos estos saberes que andan rondando, el conocimiento, digamos. Por ejemplo, en la música, las partituras y como ese tipo de, esa orientación siempre a que sea productivo o que prevalezca en el tiempo, ¿no? Mm, mm. Algo de eso también, exactamente. ¿Y eso no lo encontraste en el texto vos, Agustina, cuando leías el texto? ¿Sí? Ah, bueno, bueno, me quedaba preocupado, digamos. Ahí me enganché. Porque en realidad, bueno, tiene la dificultad de leer, digamos, un teórico con un nivel de abstracción del planteo, de los planteos que él hace, con una traducción del castellano, o sea, el castellano del alemán, que todo esto complejiza la lectura. Yo sabía y apostaba a que ustedes lean a Weber por Weber y no, digamos, eh, interpretaciones de las interpretaciones. De hecho, lo hicimos con Durkheim, eh, pero bueno, con Weber y quería ver si podíamos, eh, bueno, avanzar sobre la lectura del mismo autor y vamos a ver si con Marx también podemos hacer eso. ¿Mm? Y en líneas generales es eso. No es que ni es más inteligente Occidente, eh, y sí, efectivamente, huelga todos estos conocimientos de la producción, pero de alguna forma especial. No es que sea más inteligente, es racional. Hay una particular racionalidad en Occidente que no hay en Oriente. Ahí están entrando. No hay en Oriente, no es más inteligencia, es racionalidad. ¿Esto qué significa? ¿Cómo ordena ese conocimiento? ¿Cómo ordena los saberes que X cultura, X civilización fue desarrollando y fue produciendo con el paso del tiempo que transmitió de generación en generación estos saberes
en Occidente se ordenan de una forma particular, se ordenan racionalmente, sería con mayor precisión. Esto significa buscarle una forma que haga, que lo simplifique, sintetice todos esos saberes y esos conocimientos, y que de esa manera su aplicación en lo cotidiano de la vida no hay problema si recibiste recién el link, tranquila, recién empezamos. Y su aplicación en lo cotidiano de la vida es de aplicación sencilla y resuelve muchas de las cosas a las que se tienen que enfrentar, digamos, los individuos o las sociedades, porque el conocimiento es eso, es el conocimiento de nuestro entorno y de nosotros mismos que las diferentes culturas, civilizaciones, pueblos han desarrollado para poder reproducirse, para poder satisfacer sus necesidades, y solo en Occidente este conocimiento se ordena, se encuentran regularidades, se encuentran semejanzas y diferencias entre los diferentes saberes. Este ordenamiento permite una mayor o una más fácil apropiación de este y de aplicación en la realidad, porque de última ese es el objetivo del conocimiento, ¿sí? Cuando en otros pueblos orientales, estos saberes, que los había y muchos, su ordenamiento era más caótico, se hacía de forma más irracional, de dificultosa transposición de generación en generación. Y es así como muchos de estos conocimientos se iban perdiendo de generación a generación, otros se recuperaban. Bueno, todo esto hacía que muchas veces con respecto a ciertos saberes había como que casi que empezar de nuevo, digamos, y se perdía esa experiencia acumulada. La racionalidad occidental ha permitido en la historia también del pueblo y de los pueblos occidentales, o los pueblos europeos, que estos saberes se racionalicen, perduren, se transmitan de generación en generación, y estos conocimientos es lo que nosotros conocemos como ciencia, como las leyes, como las reglas, que la ciencia y las disciplinas que abarcan o que estudian o que organizan este conocimiento han desarrollado, que es lo que no ha habido en Oriente. Pero con esto todo, estamos hablando del conocimiento por ahí científico que llamamos, pero el conocimiento que tiene que ver con el conjunto de las actividades de la vida social, como habíamos comentado antes, en el arte, también, pero también, por ejemplo, en la forma de ordenar lo que reglamenta nuestro comportamiento y la forma en la que nos relacionamos uno con los otros, o sea, las leyes. Solo en Occidente las leyes se sistematizaron y se ordenaron de forma racional, que es la que devino en el derecho romano. Eso no había en Oriente. Había reyes, leyes, había normas, pero muchas veces no estaban muy claras, no sabían cuáles eran los límites y quedaban, en última instancia, a piacere del que gobernaba, de que él ejercía el poder. Y tampoco estaba muy claro cómo se accedía a ese poder, porque el Estado, la forma de organización que gobierna ese pueblo o esa civilización, tampoco estaba claro cómo funcionaba. A veces, a veces era hereditario, otras veces no. ¿Sí? En los pueblos orientales a veces era hereditario, pero otras veces era, digamos, qué sé yo, el general de un ejército, eh, o alguien que ganaba simpatía y había una especie de plebiscito implícito a través del cual uno o un grupo de individuos se hacía cargo desde ese momento del poder para ejercer, digamos, la vida o la cotidianidad de un pueblo.
e incluso en el ámbito de la economía. En el ámbito de la economía, que es por ahí la característica central del capitalismo, porque vieron que Weber había dicho esto, que capitalismo hubo siempre en la historia, siempre se compró y se vendió, y siempre que hubo una acción mercantil, hubo capitalismo. Ahora, ¿dónde está la particularidad del capitalismo moderno, del capitalismo occidental? En esta particular racionalidad que solo existe y solo existió en Occidente. Y esta particular racionalidad, que es la razón, otros pueblos eran irracionales, si se quieren, en este sentido, hacía que en la producción de las cosas materiales para la supervivencia de las personas, o sea, en el ámbito de la economía, se sea también racional y sistemático, y no se derroche energías, y no se derroche energías en la producción de esto, ¿sí? Y de la forma que se garantiza abundancia, de la forma que se garantiza después una proporción, una porción de esa riqueza para reinvertirla y reproducir así más riquezas. Y no dejar librada la obtención de riqueza o el afán de lucro a las circunstancias casi que azarosas de formas aventureras de capitalismo como es la guerra o la especulación con las enfermedades o cosas en donde, digamos, no garantizan necesariamente la reproducción de esa riqueza y la garantía de abundancia en relación a las cuestiones materiales. Y hubo dos elementos que en esta operacionalización de racionalización de la economía fue distintivo Occidente, que tiene que ver, por un lado, con la liberación del trabajo, ¿sí? Hacer del trabajo un trabajo básicamente libre o formalmente libre. ¿M? Y Weber acá, paradójicamente, Weber es libre. Hago un paréntesis acá. Weber, siendo liberal, reconoce el carácter formal del trabajo libre. ¿Sí? Sabe que en la realidad el carácter libre del trabajo va a estar y va a depender de muchos otros elementos. Pero en términos abstractos y racionales, Weber va a decir, a ver, vos si no querés no vas a trabajar allí, pero te morís de hambre. Lo entiendo, tenés razón, es un trabajo formalmente libre, salvo el yugo del hambre, digamos, ¿no? O a condición del látigo del hambre. Pero en abstracto y formalmente es libre. El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Que uno, voluntaria, más voluntaria o menos voluntariamente, o más o menos consciente, no lleve adelante su deseo individual, es un problema ya de uno, va a decir él, pero formalmente es libre el trabajo. Que esto lo diferencia radicalmente de las formas de trabajo en los otros tipos de capitalismo, donde existía la esclavitud, donde existía la servidumbre, ¿sí? Y el otro elemento importantísimo que hace que se racionalice aún más todavía y no interfiera en nada la cuestión de la producción de cosas, de mercancías, es la separación del trabajo doméstico a un ámbito específico pensado para la producción de mercancías, que es el paso de la producción doméstica a la producción industrial. Entonces ahí ya no hay ninguna interferencia de ningún tipo en un taller y el tiempo está racionalmente organizado y ordenado en función de la producción de riquezas. En el trabajo doméstico, por más que sea un trabajo libre, dice Weber, se veía de alguna forma no tan liberado, sino más bien atado muchas veces a otras circunstancias que no tenían que ver con la producción de mercancía. Cuanto más racional es la actividad, más libre es, va a decir Weber. ¿Mm? Para alcanzar el fin que uno se proponga. Y esta es de ahí lo distintivo y lo que hablábamos al principio
del elemento metodológico de Weber, que no vamos a profundizar, en todo caso, si después, cuando cursen sociología, esto por ahí se puede llegar a profundizar, pero tiene que ver con esto de que el esquema de análisis weberiano tiene que ver con esta de una sociología comprensiva o interpretativista, donde la forma de comprender a la sociedad se lleva adelante interpretando la acción de los individuos en relación a los fines que los motivaron a hacer y calculando los medios racionales o calculando los medios más adecuados, cuanto más racional, más adecuado, que utilizan los individuos para alcanzar ese fin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como dice, Lucas dice, la Revolución Francesa. Claro, la Revolución Francesa, ¿qué es? Es la forma abstracta, ¿sí? Irracional de imponer la racionalidad como lógica de la vida. Pero Weber, ¿se acuerdan que yo les dije que salda cuentas con el liberalismo clásico? Porque llevar adelante una revolución violenta como la francesa, en realidad tiene que ver más con vestigios, ¿sí? O con elementos que perduran de la forma capitalista aventurera, especulativa, que es la del verdadero, digamos, eh, capitalismo occidental. O sea, la Revolución Francesa es el intento de llegar a la racionalidad por medios irracionales. ¿Se entiende, Lucas? Yo no sé cuánto admirador sería Weber de la Revolución Francesa, ¿eh? Habrá que, la verdad que no he leído nada específicamente de Weber hablando sobre la Revolución Francesa, pero entiendo que él debe ser más admirador del proceso de transformación o de traspaso del capitalismo tradicional al capitalismo eh, moderno, dando cuenta de los procesos que se dieron en Alemania, que se dieron en Bélgica, en Holanda, ¿sí? Incluso en Inglaterra, eh, criticando seguramente las guerras internas que había, que eran guerras religiosas, sino más bien lo que operaba como elemento ético de modificación del comportamiento de los individuos, que ya vamos a avanzar en eso. Pero en líneas generales, Weber diría, bueno, pero ¿cuál era el problema de estos liberales, de esos revolucionarios franceses? Que querían alcanzar un fin racional con medios irracionales. Y el problema acá no es si el fin es racional. Acá el problema no es reemplazar a Dios por la razón, que era lo que hacían los revolucionarios franceses, la ilustración francesa, sino que acá el problema es, o lo importante es, la racionalidad en los medios. Por eso Argumedo nos decía que lo que hace Weber es este corrimiento de la razón de los fines a los medios. Esa es la crítica que él hace al liberalismo, ¿sí? Porque la razón del individuo puede ser, la racionalidad del individuo puede ser el fin que quiere alcanzar. Cada cual puede alcanzar el fin que quiere, dice Weber, ¿sí? Y vos podés tener un motivo racional o con mayor grado de racionalidad lo que te motiva a vos a actuar. Ahora, los medios es donde principalmente se tiene que ser racional. Y eso es lo que de alguna manera hizo o generó en esta racionalidad particular de Occidente el influjo o la influencia de una ética particular que Occidente no conocía, que fue el cristianismo. ¿Sí? El cristianismo permitió, de alguna manera, en Occidente, que esta racionalidad desemboque o empalme con un tipo de ética particular que, influenciada por esta racionalidad, devino en un tipo de cristianismo particular que es el protestantismo puritano, ¿eh? Que fue todo un proceso que se dio en Europa y que es conocido como la Reforma Protestante.
que esto es Eso específico. eso lo hace, ¿cómo se llamaba el muchacho? Martín Lutero, ¿no? ¿Puede ser? Claro, en Lútero iba a este, decir, no sé si. Martín Lutero. Por Ah, está bien. eso, viste que hacía referencia ese activista, vamos a decirle, protestante norteamericano que es muy conocido por nosotros, por la pelea que dio en defensa de los derechos civiles y de los negros en Estados Unidos, es Martin Luther King, el rey Martín Lutero. Él era un pastor protestante, Luther King, y se puso así el nombre del profeta o del obispo que admiraba, digamos. Él era un protestante, no sé si era luterano, me parece que era de una de las vertientes luteranas, pero eh, eh, Weber hace referencia, sí, por supuesto, a Lutero y el influjo que todos estos reformistas, todos estos cristianos, que muchos eran también, ¿no? Obispos y curas, intentan llevar adelante al interior de la Iglesia Católica, pero pone principal atención Weber en uno de estos sectores protestantes, el sector más puritano, que es el calvinismo, y algunas sectas calvinistas principalmente, ¿no? Los, los pietistas, pero bueno, no importa, no vamos a entrar en ese recoveco, ¿sí? No vamos a entrar en ese recoveco. ¿Por qué vamos a hablar de esto nosotros hoy? Porque el texto que vimos anteriormente, la introducción, lo menciona nada más, ¿sí? No lo desarrolla Weber, desarrolla principalmente lo que nosotros conocemos como, lo que nosotros estamos charlando como la racionalidad típica de Occidente, ¿sí? Pero si nosotros, yo se los voy a poner en pantalla ahora para que lo vean, eh, espere, espere que el compu va despacio. Nosotros, en el texto de la ética protestante del espíritu capitalista, en la introducción, Weber desarrolla principalmente todo lo que refiere al elemento de la racionalidad particular de Occidente, como elemento fundante, pero también comenta y menciona, eh, digamos, la adecuación de sentido que tendría en términos de causalidad para el surgimiento del moderno capitalismo, eh, una ética particular religiosa que sin desarrollarla, él refiere a o refiere al protestantismo. En una parte él esto lo plantea, bueno, ahora no encuentro en dónde, pero él lo plantea. A ver, bueno, acá dice. Mire, estaban en otro color, en turquesa. La determinación del influjo de ciertos ideales religiosos en la constitución de una mentalidad económica, de un etos económico apegado al caso preciso de los nexos de la ética económica moderna y la ética racional protestante ascética. Esto es lo que él observa, ¿sí? Y aquí yo puse acá, acaso lo menciona, que puede verse alguna relación causal del por qué esta racionalidad típica de Occidente opera con fuerza transformadora en este momento histórico, o sea, en el siglo XVI, XV, y manifiesta que observa la particularidad de un tipo específico de cristianismo, que está surgiendo en el marco de esta reforma protestante, o sea, el protestantismo más ascético, el protestantismo calvinista, más puritano, dice
dice Weber. Y acá lo menciona, y yo, aunque a nosotros lo más importante y lo que más vamos a trabajar o siempre vamos a referirnos de Weber en el transcurso de la cursada va a ser este elemento de la racionalidad particular de Occidente y de esta racionalidad práctica que es típica de Occidente y no de Oriente como elemento distintivo del capitalismo moderno y distintivo y diferenciador de las otras formas. ¿Por qué es esto donde vamos a hacer centro nosotros? Ahora les digo por qué vamos a hacer más hincapié en esto, pero no quería dejar de mencionarles este otro elemento importantísimo para Weber y por lo menos no ir y entrar ya en el receso y dejar de ver la ética protestante del espíritu capitalista sin reflexionar y sin hacer algunos comentarios en relación a cómo es que esta ética particular, este cristianismo protestante del periodo de la Reforma protestante, este puritanismo ascético, es el elemento causal junto con la racionalidad típica de Occidente que devienen en un tipo de espíritu particular, espíritu de época, que es el espíritu capitalista. Eso vamos a trabajar un poquito ahora, pero bueno, nos vamos a centrar principalmente más que nada en el elemento de la racionalidad nosotros, porque es el elemento en donde de alguna forma Weber pone como elemento causal, si se quiere también, de las situaciones de crisis en la que vive Europa en su momento. ¿Se acuerdan que tanto Durkheim como Weber, cuando hablamos del contexto histórico en el que ellos viven, efectivamente nos estamos refiriendo a este gran periodo de crisis profunda del capitalismo? ¿Se acuerdan? A fines del 1800, la Comuna de París en Francia, la Guerra Franco-Prusiana, la Primera Guerra Mundial en 1914, de la cual Weber es contemporáneo y aparte la vive muy de cerca en relación al rol que Alemania tuvo y jugó en esa guerra y las consecuencias que sufrió por su participación en la misma, la revolución bolchevique, todo esto él observa que son elementos de racionalidad, de irracionalidad que todavía están operando en el capitalismo moderno y que son los que lo llevan de alguna forma a sendas del viejo capitalismo. ¿Viste cuando vos, Lucas creo que fue, que comenta y hace este comentario de la Revolución Francesa? Claro, él dice, esa revolución esa revolución seguramente será vestigios de las formas viejas de capitalismo, de capitalismo aventurero, que todavía tenía elementos de irracionalidad en sus medios. Bueno, él ve que las guerras mundiales, la revolución bolchevique, por ejemplo, tienen este problema. Son expresiones de capitalismo tradicional, de capitalismo aventurero, donde esos pueblos, esas civilizaciones, esas naciones, no tienen a su alcance o no utilizan o no han desarrollado los medios más eficaces, más adecuados, los medios racionales para alcanzar el fin que se propone. Entonces él claramente observa cómo, ¿no?, un pueblo como el ruso, ¿no?, son unos cosacos bárbaros que no saben ni leer ni escribir y eso lleva necesariamente a una situación de crisis social, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enorme cantidad de personas que no tienen a su mano medios racionales para alcanzar el fin. Entonces, la mayor racionalidad, por ejemplo, con respecto a la comunicación que tiene Occidente, es todo el desarrollo del alfabeto y de la lectoescritura, ¿sí? De la cual, digamos, si bien había lectoescritura en muchos pueblos orientales, el grado de racionalización y sistematización de esta, que ha permitido su divulgación de forma masiva para ser utilizada como una herramienta práctica para el actuar, solo se dio en Occidente, pero hay lugares que todavía esto no predomina y todavía entonces predomina elementos de irracionalidad
en los medios o la población no tiene los medios necesarios o lo racionalmente adecuados para alcanzar el fin. Sumado a esto que, y no por casualidad, por ejemplo, en Rusia gobernaba una monarquía, una forma tradicional también de organización del Estado, no la forma nueva, moderna, del Estado racional moderno, con sus cuerpos de funcionarios burócratas y nada, y que llegaron ahí producto de su especialización profesional. ¿Mm? Bueno, por eso es que el elemento central de nosotros, o lo que vamos a recurrir, o siempre vamos a ir mencionando, es este elemento de la racionalidad típica de Occidente en su diferenciación con Oriente, y cómo es necesario de que, para que Occidente retome, ¿sí?, los andariveles de los fundadores o iniciadores del capitalismo, estos protestantes puritanos, vuelva a esa senda, vuelvan a ponerse racionalidad en los medios. Por eso, el Estado, como empresa racional, ¿sí?, que va a guiar la vida de una población o de un pueblo, es la forma más racional, el Estado moderno, de ejercer una dominación. Y al ser la más racional y la más adecuada, deviene necesariamente también en la más legítima. En este sentido, Weber pone y hace hincapié en la necesidad de, bueno, de que el Estado sea una empresa y que cuya función o fin sea y tenga que ver con que esta dominación devenga en facilitar al conjunto de la población los medios necesarios para que esta población alcance el fin que se propone. Entonces, el Estado tiene que hacer escuelas. ¿Para qué? Para que el conjunto de la población, por ejemplo, acceda a la lectoescritura. Si la quieren hacer los privados y los privados quieren hacer una empresa, está bien, dice Durkheim. Weber, disculpe. Weber, está bien, no hay problema. Ahora, la empresa de la que se tiene que encargar de acercar los medios necesarios a la población para que estos alcancen el fin que se proponen, o sea, poner la ciencia al servicio de la población, tiene que ser una empresa específica, que es la empresa más racional, que es la del Estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él ha sido ministro del Estado de Weimar, en Alemania, y los estudiosos del estado de bienestar reconocen en el estado de Weimar, digamos, los primeros esbozos de lo que después fue el estado de bienestar. ¿Mm? Siendo Weber un liberal. Y esto, les digo, volvamos, si quieren o vuelvan, a Argumedo y vean cómo ella a Weber lo pone como una nueva actualización del liberalismo en lo político. Porque retoma el elemento típico de los liberales o del liberalismo clásico en lo político, que tenía que ver con esta lógica del pacto y de la razón, pero el pacto y la razón, dice Argumedo, lo saca del fin y lo pone en los medios, Weber. ¿Sí? Pero bueno, como buen liberal, ¿no?, que es Weber, y como liberal que es, él parte de que la sociedad hay que entenderla a través de la sumatoria de las partes, ¿sí?, o hay que explicarla a través de la sumatoria de las partes, y lo que habíamos dicho, que de alguna manera todo liberalismo tiene que entender o de alguna forma sugerir o plantear de que hay siempre en los individuos algún elemento intrínseco por naturaleza, que tenga que ver con la naturaleza misma del individuo, que lo haga hacer de tal o cual forma, porque si no, no habría forma de explicar por qué el individuo hace lo que hace. Y efectivamente, en el último párrafo del texto que yo les mandé, que yo les había mandado la introducción del libro de Weber, y le subrayé
en la última parte, dos frases que vamos a leer ahora que dice: si solo en Occidente, comprendidas las esferas de las conductas que se desarrollan en apariencia de mutua independencia, hallamos determinados tipos de racionalidad, o sea, si solo en Occidente encontramos esta forma particular de racionalidad, esta razón que nosotros llamamos, es de suponer que el fundamento está por sus partes en específicas cualidades de herencia. ¿Sí? El autor confiesa que está dispuesto a una justipreciación, o sea, a un justo precio muy elevado, el valor biológicamente heredado. Llegado el caso, habrá que esperar resultados satisfactorios, inclusive para el dilema que nos ocupa, y más aún cuando la neurología y la psicología comparada de las razas, que ya en la actualidad resultan prometedoras, surjan de la fase primera en la que todavía se hallan. Y una nota una nota al pie que dice: no hace muchos años escuché un juicio semejante emitido por un notable psiquiatra. ¿Qué nos está diciendo Weber acá? Nos está diciendo que efectivamente esta razón, que él describe como elemento particular de Occidente, ¿sí? seguramente, si la queremos encontrar su origen, seguramente tendremos que ir a buscar a los elementos de herencia biológica heredadas por los individuos en Occidente, pero que, y acá se los quiero aclarar, para la sociología de Weber, para su sociología comprensiva o interpretativista, no es necesario, no nos importa, dice Weber. Si en algún momento el desarrollo de la neurología efectivamente nos da cuenta de elementos en nuestro comportamiento y nos demuestran las causas o el origen biológico de nuestra racionalidad, nosotros lo tomaremos como un valor estable para analizar. Pero la metodología y la sociología weberiana, ¿sí? que intenta comprender la sociedad, interpretando el sentido mentado que los individuos organizan y desarrollan para alcanzar el fin que se proponen, o sea, medios racionales motivados por un fin, el que sea, que pueden ser racionales, pero pueden ser no racionales también. Eso no importa tanto, porque el valor acá del fin es que impulsa a los individuos a actuar, sin lo cual los individuos no harían nada. ¿Con qué objetivo harían algo? Con el objetivo del látigo. Bueno, esa forma de hacer de los individuos es una forma irracional, ¿sí? Es una forma que va a desaparecer. Quien hace algo de forma obligatoria y forzada y no libre, como el trabajo moderno, es una forma de trabajo que a la larga va a desaparecer y sucumbir, como así sucumben las sociedades que se organizan en torno a ese trabajo forzado, a ese trabajo esclavo, que son sociedades del tipo capitalismo aventurero. ¿Se entiende? O de un capitalismo tradicional. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Consejos? ¿Sugerencias? Antes de que entremos de lleno a la ética protestante, ¿no? Que es acá el elemento que efectivamente nosotros no vamos a retomar con frecuencia para el tercer bloque. Vamos a ver todavía cómo se da el tercer bloque. Ya saben que acá vamos paso a paso, ¿sí? Y vamos a ver si el tercer bloque, si es presencial, será un tercer bloque más cargado, con mucho más texto, más debatidos, ¿sí? Más mejor, pero, y si no, va a ser menos debatido, menos textos, y más difícil de aprobar, obvio, ¿no? Bueno, ¿dudas sobre Weber, su racionalidad? Vale. Sí, profe, ahí un compañero mandó una duda del chat. Este estado racional que él creía era el burocrático, claro,
La burocracia, ¿sí? El que solo lleva adelante y desarrolla, digamos, o ejecuta reglas abstractas, cual mecanismo de engranaje, es el funcionario típico, típico del capitalismo moderno, ¿sí? Su objetivo, ¿cuál es? Ser un mecanismo racional en este engranaje que hace funcionar la maquinaria del Estado. Y eso lo hace también transparente y formar al Estado. Las reglas son claras, ¿sí? Las reglas son claras, solo hay que ejecutarlas. Bueno, después se da que en la práctica, y por eso Weber menciona que esto que él construye son tipos ideales, son prácticas y formas ideales si todo funciona con total adecuación al fin en relación a medios totalmente racionales. Bueno, la realidad hace, y en su gran mayoría de las veces, que los individuos no utilizan medios racionales para alcanzar el fin. Entonces, cuanto más se desvía la acción del individuo de esa forma racional de actuar, más difícil, más difícil es eh, alcanzar el fin que se propone, y en el caso del Estado, que es lo que estamos hablando acá, seguramente no va a facilitar a los individuos los medios racionales para que estos alcancen el fin que se propone, ¿sí? No va a ser, no, su actuar no va a ser racional. No importa si el burócrata decide ser un profesional en su cargo estatal porque adhiere en términos ideológicos con el partido, con el líder carismático, con el jefe que esté gobernando en ese momento. Ese es el motivo. Después, de la forma en la que va a adherir, tiene que ser una forma racional. Y la forma racional tiene que ser, si vos sos ingeniero, hacé de ingeniero acá. Cantá el himno nuestro, la marcha que sea, digamos, está muy bueno. Eso nos aglutina como empresa política, que para ver, cuando habla de empresa política, está hablando de los partidos políticos modernos. Eso nos aglutina como empresa política, pero al momento de ejecutar y de alcanzar el fin que nos proponíamos cuando cantábamos nuestro himno, los medios van a tener que ser racionales. Y si vos sos ingeniero, tenemos puesta la misma remera, pero a ser de ingeniero, de arquitecto, ¿se entiende? Entonces, el Estado necesariamente tiene que tener una capa de políticos profesionales y de buenos burócratas que ejecuten de forma abstracta y racional lo que el líder carismático, que ahí sí, él sí, ese líder carismático o el jefe de partido sí tiene un elemento más pasional, porque es el que tiene, el que encarna el fin a alcanzar. ¿Mm? Pero bueno, no nos desviemos mucho en este sentido, porque después vamos a ver un texto de Weber el político y Weber el científico que va a hablar un poco de esto, ¿eh? Va a hablar del Estado, del poder, de la dominación. ¿Mm? Y van a ver que él desarrolla todo esto. Está preocupado por la política y por el Estado. Acuérdense que es justamente este actor nuevo, que en los orígenes del liberalismo se lo dejaba de lado, pero es este actor, el Estado, que finalmente saca de la crisis en la que estaba de alguna forma inmerso el capitalismo. Entonces es todo este periodo de nuevos estados de bienestar, como se conocen, o de intervencionismo estatal, que logra aquello que no estaba pudiendo conseguir con las viejas recetas liberales el capitalismo, que es salir de la crisis y lograr un periodo de estabilidad en donde el crecimiento y el orden van de la mano, y eso también genera o significa mejores condiciones de vida para la población. O sea, el famoso derrame liberal se daba, la gente mejoraba las condiciones de vida, o sea, sus condiciones de vida. Por eso ven que Argumedo pone, digamos, a Weber y al keynesianismo incluso, en ese mismo texto, lo pone como una nueva reedición o actualización del pensamiento liberal. A Weber lo pone en lo político y a Keysner lo pone en la nueva actualización del pensamiento liberal en lo económico. Pero esto lo vamos a charlar un poco al final, justo al final del bloque. Es el último texto al final de este bloque, que es donde vamos a ver
los periodos o los ciclos de crisis y de crecimiento del capitalismo hasta la actualidad. Bueno, ¿alguna duda más antes de que entremos en la ética protestante, básicamente? ¿Algún comentario? Bueno, entremos directamente a la ética protestante. Para esto, yo, aunque sea para que ustedes tengan referencia, les voy a mandar, con las entregas que yo voy haciendo, una síntesis del capítulo 2 de la segunda parte del texto de la ética protestante del espíritu capitalista, donde Weber desarrolla este ascetismo propio del protestantismo y su vínculo con la ética protestante. Y en ese mismo síntesis que le voy a mandar, también va a estar, de alguna forma, descrito lo que Weber plantea como el espíritu capitalista, que son lo que se conocen como las máximas de Franklin. Entonces, esto va a ser así. Yo les voy a mandar eso, y eso es una síntesis, donde va a estar, de alguna forma descrito, como dije, las máximas de Franklin, en una nota, se lo voy a poner acá, para que lo vea. Bueno, no lo ven todavía, ya lo van a ver, esperen, ¿eh? Bueno, ahí lo ven, ¿no? Ven acá que este es el capítulo 2 de la segunda parte, se llama La relación entre el ascetismo y el espíritu capitalista. Acá hay un llamado, ¿sí? Y en este llamado yo, digamos, sintetizo el capítulo 2 de la primera parte, que se llama Espíritu del Capitalismo, su página 20, 21 y 22, donde Weber desarrolla lo que él menciona como las máximas de Franklin. Franklin, vieron es el norteamericano que está en el billete del dólar, ¿no? Como máximas, ¿no? O sea, máximas de comportamiento a respetar y a tener en cuenta para guiarnos en nuestro cotidiano. Él dice, no voy a hacer una definición así del tipo científico para describir el espíritu capitalista, sino que simplemente voy a dejar a ustedes en principio y por ahora máximas de comportamiento que creo yo explican con claridad o de alguna forma contienen lo que es el espíritu capitalista. Entonces ahí van a estar las máximas de Franklin, cortadas y pegadas, que son fragmentos de la página 20, 21 y 22 del libro. Pero a su vez, la relación entre el ascetismo y el espíritu capitalista, que es el capítulo 2 de la segunda parte del libro, también yo les voy a dar una síntesis. Esta síntesis, ¿qué va a ser esta síntesis? Esta síntesis son fragmentos cortados y pegados de este capítulo. Al final de cada fragmento está el número de página de donde lo saqué para que esté citado, ¿sí? Para que ustedes vean que esta es una opción también de sintetizar. Vieron que yo les mandé a ustedes los archivos y están subrayados esos archivos. Si ustedes hacen el ejercicio de cortar y pegar ese subrayado, les va a quedar después un archivo que de alguna forma es una especie de resumen también. ¿Sí? Ejercítenlo, léanlo. Esto si tienen, digamos, si lo pueden hacer en la compu, ¿no? Yo les tiro así algunos tics para poder, digamos, ver si podemos leer y resumir en esta forma virtual, pero para que tengan una herramienta más. No, es una sugerencia, nada más, ¿eh?
Pero, ¿cómo? No vamos a seguir trabajando este elemento de la ética protestante, simplemente les mando un resumen para que ustedes lo tengan, o una síntesis para que ustedes lo tengan, para que lo tengan también como un ejemplo de cómo sintetizar o cómo poder hacer una síntesis de este texto. Así que en esas 5 páginas, en realidad hay 2 capítulos del texto de alguna forma puestos ahí en valor de aquellos elementos que entiendo yo son los que nos ayudan a comprender esos 2 aspectos, que es el espíritu capitalista y la ética protestante. ¿De qué se trata esta ética protestante? Dice Weber. Bueno, el protestantismo es, vamos a decirlo, es una fracción del cristianismo que impulsa al interior de la Iglesia Católica, es, iglesia mayoritaria y muy influyente en el periodo de la Edad Media, una serie de reformas. Esta serie de reformas guardan, dice Weber, digamos, una adecuación de sentido, ¿no? Un estrecho vínculo, vamos a decirle, con los elementos de racionalidad típico que operan en Occidente. Y que Occidente, digamos, no encontró nunca, o no había en su historia, este tipo de ética, esta religión que tiene como característica ser monoteísta, ¿sí? El monoteísmo, de alguna forma, al encontrarse con esta racionalidad, se transforma con un elemento de mayor eficiencia, de mayor posibilidad de que esta ética, ordenada y organizada y centralizada desde un solo Dios, sea más eficiente para el cotidiano de nuestra vida, haya una sola regla, ¿sí? Porque hay una sola moral, porque hay un solo Dios con la que nos manejamos. En los periodos politeístas había tantas reglas como dioses, ¿sí? Y esto no es una forma, y estas formas no permiten el máximo grado de desarrollo o que se desarrolle la racionalidad, ¿sí? Porque imagínense 2 personas intentando hablar con lenguas diferentes. Y cuesta la comunicación, ¿no? No, Cuesta aparte la comunicación. el hecho de varios dioses también lo lleva a uno a un estilo de vida diferente. Claro, No, todo, nunca todo. organizás nada así. Con el otro, digamos, con el otro Claro, pueblo, claro, ¿no? claro, claro, No claro, te claro. podés poner de acuerdo, eh, sos tan extraño que, que no, ni los reconoces como iguales, y no solo que no los reconoces como iguales, sino que son tan diferentes que son extraños, son extranjeros, y son de alguna manera eh, tan diferentes para nosotros como lo son los animales, y en ese sentido son susceptibles de ser apropiados y esclavizados. De hecho, el origen del concepto, de la idea de esclavitud tiene que ver con la del extranjero, ¿no? ¿Quiénes eran los esclavizados? Los otros. ¿Sí? No era, nunca el pueblo esclavizaba al propio esclavo, el propio pueblo, ni los egipcios, ni los romanos, para decir algunos, ¿no? Se esclavizaba y era esclavo eh, el otro, el que era diferente a mí, el que era extranjero, no la de mi pueblo, pero porque no lo comprendía y evidentemente no solo que yo no lo comprendía, sino que era un desastre el otro, ¿no? Entonces, y era más débil y yo lo conquisté y lo esclavizo. Igual, ojo, también hay que rastrear, digamos, incluso eh, eh, este origen del esclavismo, a veces ha tenido, digamos, el extranjero, el otro, que es esclavizado después de una derrota, de una guerra, se genera en ese proceso de esclavización, se genera también, como toda relación de dominación, ¿no? Un agradecimiento del dominado, un agradecimiento del esclavo, un agradecimiento del haber perdido la guerra y que no haya sido asesinado, entonces, o matado. Entonces yo le debo mi vida, porque cuando en las guerras antes un pueblo entraba en guerra con otro, los mataba a todos. O sea, vos ganabas cuando matabas a todos, si no seguía la pelea. Entonces, en este sentido, había un concepto, si se quiere, donde de devoción del esclavo al amo,
en relación a que le debe la vida, ¿no? Entonces yo te debo la vida, te sigo y hago todo lo que vos querés en toda tu vida. Después se empezó a utilizar esta devoción, digamos, como un elemento necesario para la reproducción de la sociedad vencedora. Entonces, bueno, nada, esclavos para el trabajo, las mujeres, digamos, uno en muchos pueblos, en muchas civilizaciones, los primeros esbozos de esclavitud al otro era la otra, en realidad, que ¿qué hacía? Reproducía un bien necesario para esa civilización, que era la reproducción de personas. Entonces, las esclavas, digamos, en muchas civilizaciones el origen de la esclavitud está relacionada con la apropiación de el otro en mujer, ¿no? La otra. Y mataban a todos los hombres. Pero bueno, ¿por qué nos fuimos hasta acá? ¿De qué estábamos hablando? Del esclavismo. Ah, claro, de las formas aventureras de capitalismo, que este monoteísmo, que por supuesto existía en Oriente, de hecho, ¿de dónde viene en Oriente? No tenía el grado de... nunca encontró una razón típica como la que existía en Occidente. El cristianismo en Occidente se escribe y se sistematiza. La Biblia y todo eso. Porque Cristo, había un debate si Cristo era profeta o no era profeta, pero viene de una civilización, digamos, de una cultura que es la hebrea, cuya ética es el judaísmo. Y los orígenes del judaísmo son dos o tres piedras donde se escriben las normas sobre piedra. Bueno, en Occidente no se escriben sobre piedra, ¿no? Se escriben sobre papel y se reproducen con la imprenta de a miles. Y es más, los únicos que era, creo que Abraham, no me pidan por favor precisiones en esto, el que verdaderamente podía interpretar esas piedras, que eran los pecados, eran las normas a seguir, las reglas, pero eso centraliza en algún grado. Pero como hay muchos dioses y sigue habiendo, digamos, esta situación, que el cristianismo, aunque opera esta centralización de las normas y de los valores que facilita la comunicación, digamos, y el intercambio, y con esto las aspiraciones y los motivos, todos motivados por los mismos, por las mismas piedras, digamos, en este caso, no tienen esta razón que encuentra en Occidente, ¿sí? Entonces, con el cristianismo, Occidente se sacó de encima, digamos, la dispersión y la irracionalidad que significaba la multiplicidad de deidades centralizadas por el cristianismo. Pero no fue hasta el proceso de reforma protestante que finalmente la razón empieza a operar, o se llevan adelante una serie de reformas que garantizan que esta racionalidad típica de Occidente pueda imperar en todas las formas de la vida social. Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, apelando estos profetas, estos pastores modernos, operando o proponiendo ciertas reformas que tenían que ver con recuperar el verdadero cristianismo, vamos a decirle, la recuperación de este verdadero cristianismo se lleva adelante con una lógica propia de Occidente, que es la de la racionalidad. Entonces, el cristianismo, en este periodo de reforma, empieza, digamos, por ejemplo, tomando elementos del viejo cristianismo, como por ejemplo, que yo no tengo que tener ninguna mediación con Dios. Yo tengo que vincularme con Dios como se vinculaban los viejos cristianos, que no habían, es más, los viejos cristianos rompieron con los mediadores con Dios, que eran los sacerdotes judíos, los rabinos. Cristo o Jesús rompe con esa lógica judaica o judea o judía, de que existe un mediador entre los laicos
los laicos y Dios. Esta ruptura que llevan adelante estos protestantes ya tienen acá, digamos, de alguna forma, esta semillita de individualismo propio del liberalismo y propio del capitalismo moderno. Vos solo frente adelante, vos sos el responsable de tus cosas, ¿sí? Y acá ya hay elementos de este individualismo moderno típico del capitalismo moderno, ¿no? Occidental. Pero el elemento que más, de alguna forma, entre otros, ¿no? Voy dando algunos ejemplos nada más de cosas. Uno de los elementos que más menciona Weber es este proceso de, digamos, de terrenalidad del ascetismo. El ascetismo, esta práctica ascética del comportamiento cristiano, o sea, este comportamiento que se aleja del pecado, se aleja del placer carnal, se aleja de la materia y se acerca al espíritu o a la espiritualidad, es un ascetismo que es para poco, es un ascetismo que tiene que ver con el ascetismo de los monásticos, de los monasterios, del encierro, ¿sí? Es el ascetismo típico del catolicismo. El protestantismo critica este ascetismo. Dice, el comportamiento ascético tiene que ser no solo para los fieles católicos de los monasterios, sino para el conjunto de los cristianos. No hay mediación. Y si el comportamiento ascético de los monasterios tiene que ver con los mandamientos y las profecías de Dios que se tienen que cumplir en la tierra, eso no puede estar solo a cargo y no solo puede hacerlo un sector pequeño de los cristianos. Todo cristiano y todo buen cristiano tiene que ir por el camino del Dios, por el camino que Dios marcó, profesando su palabra, principalmente con el ejemplo. Y acá está el otro concepto importante, que es el de la predestinación y el de la profecía. ¿Sí? Esta idea cristiana de que hay un sendero que transcurrir y caminar para llegar a Dios, que son los mandamientos de Dios, estas profecías instalan un concepto de profesionalidad moderno. Esta idea de que para ser un profeta, para profesar la palabra de Dios, que para ahora, para estos cristianos nuevos, puede ser cualquier hijo de Cristo, y no solo los curas o los obispos, esta profecía, este ejercicio de la profecía, este llevar la palabra a todos lados, instala un concepto de profesionalización y una idea de profesionalidad que ya estaba en el cristianismo, pero que aún necesitaba todavía sufrir el influjo con mayor fuerza de la racionalidad. Este comportamiento sistemático, orientado por la palabra de Dios, tenía que ser ahora llevado adelante por todos los cristianos. El voto de pobreza, los votos de castidad, todos este comportamiento no pecaminoso que llevaban adelante aquellos que habitaban o que practicaban el catolicismo, tenía que ser ahora llevado adelante por todos. Por eso Weber describe este ascetismo laico, en contraposición al ascetismo monástico, dice él. Se puede decir que rompe con esa aristocracia de la iglesia y
y la hace como para todos, ¿no? Al vez de que sea para unos pocos o para los elegidos, digamos. ¿Cierto? Claro, claro. Y ya no hay mediación ni con curas ni con santos, porque retoman esta idea originaria de los cristianos. En la época de que Cristo vivía no había santos, no había deidades. Queriendo romper con todo ese esquema, vamos a decirle, que también guarda algún grado de racionalidad, que se armó el cristianismo europeo por influjo de la racionalidad que ya había en Europa, no termina siendo una racionalidad que de alguna forma penetra al conjunto de la población, sino a un sector que solo está dispuesto a vivir como Dios manda o en gracia de Dios, que eran los curas, que hacían los votos de castidad, los diferentes votos de pobreza, ¿sí? Este comportamiento ascético ahora tiene que ser llevado adelante por todos los laicos. Y todos tenemos que cumplir la profecía de Dios en la tierra. O sea, tenemos que ser profesionales. ¿Sí? Y la profecía de Dios en la tierra es dedicar nuestra vida a reproducir la obra de Dios en la tierra. Y no encerrarnos a reflexionar y a tener un comportamiento ascético, pero inmóvil. Ascético que no mueve un dedo y no termina, y que solo en el pensamiento reproduce o intenta glorificar a Dios. Acá no solo en el pensamiento hay que glorificar a Dios. Por supuesto que hay que hacerlo así, porque Dios sabe todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros anhelamos en nuestro pensamiento, porque Dios lo sabe todo. Y para saber, y Dios para saber eso no necesita ninguna mediación ni con ningún santo ni con ningún cura. Lo sabe directamente por mí, porque sabe lo que pienso y porque ve todo lo que hago. Entonces, reproducir la obra de Dios en la tierra, esta profecía, esta profesión que no nos puede correr, no nos podemos de ninguna manera correr de ese camino, es reproducir de en serio la obra de Dios en la tierra, hacer como hizo Jesús cuando vino acá, porque para estos nuevos cristianos, el Espíritu Santo no solo es algo que le pertenece a Jesús, Jesús nos mostró y nos dio el ejemplo para vivir el Espíritu Santo, pero la gracia de Dios a través del Espíritu Santo lo podemos vivir todos, dicen estos nuevos cristianos, estos protestantes. Entonces tenemos que hacer como hizo Jesús, tenemos que reproducir la obra de Dios, tenemos que hacer como hizo Jesús de multiplicar los peces y multiplicar los panes para que haya abundancia. Pero hacerlo de en serio, no es una parábola. Entonces hay que ponerse a hacer pan, ponerse a hacer pescado. Esta lectura del cristianismo, que tiene que ver con reproducir la obra de Dios en la tierra, es el elemento que de alguna forma deviene en abundancia, deviene en producir cosas más allá de las que yo voy a consumir. ¿Por qué? Pues yo no puedo derrochar lo que consumo, porque no me pertenece, le pertenece a Dios. Yo solo tengo que reproducir su obra, y después Él dirá cuánto me corresponde a mí, cuánto no. Él después dirá con cuánto me bendice de su obra a mí, en función de que si yo no me desvío del camino y de sus profecías, soy profesional. Entonces acá ustedes ven cómo esta ética, este ascetismo que ahora es laico, plantea el elemento de la profecía y de la profesionalidad al conjunto de la población. Ya no son solo los practicantes católicos los que tienen que adorar a Dios, sino el conjunto de la población, el conjunto de los laicos. Quien se diga cristiano tiene que hacer y pensar solo en gracia de Dios. Entonces, con respecto a los votos que antes solo existían en los monasterios, ahora existen en todos lados y en cada uno de nosotros. No porque no porque los protestantes no puedan tener relaciones sexuales, por ejemplo, el voto de castidad que tenían los cristianos. No, pueden tener relaciones sexuales, pero ¿con qué objetivo?
con reproducir la obra de Dios. Y entonces, ¿qué hay que reproducir? Personas. Entonces, solo vas a tener relaciones sexuales si vos eso y como muchas otras cosas que haces, estás priorizando reproducir la obra de Dios y no el simple placer carnal. Por eso la riqueza y la abundancia es buena en la medida que lo haces con el objetivo de reproducir la obra de Dios y no el disfrute personal de eso. Y vos vas a poder tener un disfrute personal de eso en la medida que reproduzca cada vez más la obra de Dios. Vos vas a poder tener más disfrute en la relación sexual cuanto más hijos hagas, digamos. Porque estás reproduciendo más la obra de Dios. Vos vas a poder disfrutar más de otras riquezas materiales en la medida que reproduzcas en mayor abundancia la obra de Dios. Y siempre tenés que dejar parte de esa riqueza para seguir profesando la palabra de Dios y seguir reproduciendo la obra de Dios. Entonces yo tengo que ayudar a otros, es parte digamos, de mi prédica, ayudar a otros a que también reproduzcan la obra de Dios. Darle a otros la posibilidad también de que con su trabajo y con su tiempo reproduzca la obra de Dios. Entonces, soy un empresario que da trabajo también. O sea, no solo reproduzco yo la obra de Dios en la tierra, sino que ayudo a otros a que también reproduzcan la obra de Dios. Y para que el otro reproduzca efectivamente la obra de Dios, tiene que ser profesional. No puede derrochar ni la riqueza que produce su trabajo, ni el tiempo tampoco. No se puede en el trabajo hacer cualquier cosa. Yo no puedo derrochar el tiempo. ¿Por qué no lo puedo derrochar el tiempo? ¿A quién le pertenece? A Dios. Entonces yo no puedo hacer lo que quiero con el tiempo. Con el tiempo tengo que ponerlo al servicio de quien me lo dio, que es Dios. Le Entonces hago yo una pregunta, tengo... profe. Sí, dale. En cuanto al diezmo y esas cosas, Sí. ¿se refiere a eso el autor? Lo que pasa es que el diezmo tiene una lectura y una interpretación en el viejo cristianismo, o sea, en el cristianismo católico, y en el nuevo cristianismo, en el cristianismo protestante. ¿Sí? Yo puedo ayudar a la obra de Dios y a que la obra de Dios se reproduzca con parte de las bendiciones que Dios a mí me dio en riqueza a través del diezmo, a través de darle trabajo a otra persona, a través de muchas formas. Yo puedo utilizar parte de las bendiciones que Dios me dio por haber yo caminado en la senda de Dios eh, de muchas formas. ¿Sí? Por ejemplo, en el cristianismo y más en el periodo medieval, el diezmo tenía que ver más con el aporte que la aristocracia o el feudalismo hacía para lavarse sus pecados. O sea, tienen como concepciones diferentes, pero ustedes ven cómo este protestantismo hace una crítica al viejo cristianismo que tiene que ver con retomar el verdadero cristianismo, el de los apóstoles, pero claramente matizados por una racionalidad. O sea, esto está, saca las cuentas vos, a ver, cuánta riqueza tengo, cuántas bendiciones tengo. Si no hay algo más racional que esto, ¿qué es entonces? El elemento, ¿cómo voy a saber yo si estoy por la senda del Señor? ¿Y con cuántas bendiciones Dios me dé a mí, relacionado, por ejemplo, con la riqueza? El elemento material es un elemento que me sirve a mí para observar cuántas bendiciones tengo yo. Porque lo material ya no es algo eh, de alguna forma expresión de lo lejos que estás de Dios. Si es obra de Dios también. ¿Se entiende? Y si es obra de Dios, cuanto más tengo yo de esa obra de Dios es porque es expresión de que estoy en la senda y por el camino que la profesión a mí me marca. Soy profesional, ¿sí? Mi profecía eh, o mi meta la estoy llevando muy bien por el camino que tiene que ser llevada. ¿Se entienden cómo opera esta idea de predestinación que tiene que ver con que
Dios nos puso acá en la tierra para cumplir una profecía, una profecía que es la traducción de profesión, si se quiere, de diferentes formas. Esta senda y este camino en el viejo cristianismo era solo para los católicos practicantes, para los que estaban, digamos, en los monasterios, y con el nuevo cristianismo, con este protestantismo, ese comportamiento ascético, ese comportamiento que se corre de los placeres carnales, que son una tentación para pecar, operan como forma que tiene que ver con reproducir las riquezas. Si yo produzco mucha riqueza, no pierdo el tiempo y trabajo de forma incansable porque el tiempo a mí no me pertenece y todo lo que el tiempo a mí me da puesto a reproducir la obra de Dios tampoco me pertenece, así como lo obtengo, lo tengo que poner al servicio de reproducir más riqueza, de producir más obras de Dios en la tierra. Entonces, estos elementos que tienen que ver con reproducir la obra de Dios en la tierra, o sea, la profesionalidad, que la predestinación me obliga a mí, ya no es solo para los cristianos, practicantes, ¿sí? Para los monjes, para los curas, para los parroquianos, para los obispos, para los miembros efectivos de la Iglesia católica, sino para el conjunto de la población. Y esta ética opera en lo más hondo de nuestro comportamiento, ¿no? No podés pecar ni con el pensamiento, porque no va a haber aquí ya más nadie que te limpie de esos pecados. Esto de que vos pecaste, Dios perdona, por supuesto, vos te arrepentís frente a Dios de los pecados, Dios te lo perdona, y la mejor forma de mostrar tu arrepentimiento es que has cambiado ese comportamiento y ahora vas a comportarte de forma ascética. No vale esto de andar todo el tiempo pecando, total después te confesás y la mejor garantía es confesarte un minuto antes de la muerte y chum, listo, ya vas al cielo. Que era lo que hacían muchos señores feudales y era como la Iglesia Católica también aumentaba sus riquezas. Cuanto vos más cerca estabas de la muerte, más cara te salía el perdón de los pecados. ¿Se entiende? Eso ya está, eso no vale, eso es una mentira ante la mirada de Dios que todo lo ve y en todos lados está. Entonces te va a perdonar cuantas veces sea tus pecados, pero en la medida que vos te sigas corriendo de la profecía, no sigas siendo profesional a la hora de reproducir la obra de Dios en la tierra, vas a vivir en miseria igualmente. Vas a vivir en miseria y llegado el fin de tus vidas, si vos a esta llegaste en terrible miseria, y lo más probable es que vayas también al infierno. ¿Se entiende cómo opera esta lógica? Pero, ¿qué dice? Pero bueno, nada. Lo que plantea Weber es que esta ética particular, que es este protestantismo puritano, el protestantismo calvinista, se desparrama por toda Europa por el grado de eficiencia que tiene en la aplicación de la racionalidad para reproducir la obra de Dios en este caso. Va reemplazando a las otras prácticas y es una ética que se impone y corrido el velo religioso se transforma en máximas de comportamiento que hablan de todo un espíritu de época, que es el espíritu capitalista. Entonces, cuando ustedes vean ahí, en el resumen que yo les mandé, que Weber va a describir lo que él llama las máximas de Franklin, son unas ciertas máximas de comportamiento que como máximas van a ser muy similar al comportamiento ético protestante, pero motivado por otras cosas y ya no por la aspiración de llegar a Dios. Entonces, en el marco del espíritu capitalista, que son máximas de comportamiento y ética, que ya no tiene ese velo religioso,
Yo el tiempo no lo derrocho, ¿por qué? ¿El tiempo qué es? ¿El tiempo qué es en la época, en el espíritu capitalista? Dinero. El tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Entonces yo no puedo derrochar el tiempo porque el tiempo es dinero. Si yo derrocho el tiempo que no es trabajando, voy a perder dinero. ¿Sí? Si yo los lunes, en vez de ir tempranito a trabajar, falto porque el domingo la reventé y no puedo salir ni gateando de mi casa el lunes a la mañana, es un comportamiento que va en contra del espíritu capitalista. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero. Lo perdí en la taberna y lo pierdo ahora por no ir a trabajar el lunes. Entonces, bueno, ahí van a leer, ¿no? Varias máximas de comportamiento, ¿no? Que tienen que ver con esta misma lógica de profesionalidad en la tarea que yo hago. O sea, tengo que devolver siempre mis deudas, porque si yo pago mis deudas, soy dueño del dinero de todo un banco. ¿Por qué? Porque el banco siempre me va a prestar a mí todo lo que yo le pida, porque yo siempre le devuelvo. Entonces, con ese comportamiento nada más, yo ya soy rico, porque ya tengo a disposición mía la bolsa de cualquiera, dice Franklin. Y refiriéndose con la bolsa, se refiere a la bolsa de moneda. Pero digamos, para ayornarlo mejor a ese refrán o a esa máxima, podríamos decir que si yo soy alguien que paga en tiempo y en forma mis deudas al banco, yo voy a disponer de cuanta plata el banco tenga para darme. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me hace rico a mí? El comportamiento mío. A la larga, yo no puedo desperdiciar ni un centavito, porque en el transcurso de la vida, todos esos centavitos suman y son el auto con el que Dios me bendijo y que por el cual yo tanto trabajé, tanto ahorré y tanto oré. Si ustedes ven, muchos de los elementos de estos elementos del viejo protestantismo operan todavía en la actualidad. Ya se ha alejado mucho de esto, ¿no? Del calvinismo ascético, pero operan. Si ustedes pasan por cualquier templo o por muchos de los templos protestantes, por ejemplo, existe, por ejemplo, el martes oraciones de auto. Y todos van a orar para la casa, para el auto. O Existe mismo los que todavía. salen en la tele, ¿no? Claro, Los brasileros estos que están en la tele. claro, claro. No tiene nada que ver con esta ética. De hecho, le voy a decir una cosa. Estos protestantes puritanos, en la medida que fue operando este corrimiento del velo religioso de la ética para transformarse en una máxima y en un espíritu capitalista, muchos no lo siguieron. Y esto de que el tiempo no lo derrocho porque le pertenece a Dios, el tiempo no lo derrocho porque el tiempo es dinero, se horrorizaron que el dinero reemplaza a Dios. Entonces, muchos han quedado eh, en ese periodo, si se quiere, o en esas prácticas, y ahí ustedes van a ver a los menonitas y a esas sectas o esas religiones protestantes que no aceptaron esta transformación o la vieron y renegaron de ella, esta transformación de esta ética protestante, transformarse en un espíritu de época que trascendía ya el cristianismo mismo, el puritanismo mismo, y cuan religión, cuan creencia y cualquier ideología que quería, digamos, seguir existiendo o perdurando, tenía que empezar a racionalizarse en sus medios al mejor estilo protestante. Entonces, la Iglesia Católica, si no quería desaparecer frente a este nuevo espíritu de época, por ejemplo, que habían fundado en Occidente estos puritanos, tenía que racionalizarse también en sus prácticas, en su conducta, y bueno, ahí la Iglesia Católica dejó de ser señora feudal, ¿sí? Dejó de ser y de concentrar su funcionamiento en la propiedad de tierra y fundó bancos, tiene acciones, ¿sí? Y lo mismo con el conjunto de las religiones. En la medida que las religiones se fueron racionalizando en sus prácticas y en sus medios, motivados por su religión, pero racionalizando sus prácticas en su comportamiento cotidiano, fueron religiones que fueron subsistiendo y las otras fueron desapareciendo, si ustedes quieren, ¿no? Por eso son muy pocos
politeísmos que hoy en día viven. Los politeísmos que hoy en día de alguna forma subsisten, si ustedes quieren, o tienen alguna prédica, algún desarrollo, son aquellos politeísmos, por ejemplo, que han llevado adelante un proceso de sincretismo o de empalme con, por ejemplo, religiones ya racionalizadas. El catolicismo, que era el cristianismo ya con algún grado de racionalización, el catolicismo de Occidente, operó sobre estos politeísmos y subsistieron. Ustedes ven ahí lo que nosotros conocemos como estas religiones africanistas, el ubandismo y todo eso, llevaron adelante una especie de sincretismo con el catolicismo, que ya era, el catolicismo es un cristianismo ya con algún grado de racionalidad, por el solo hecho de ser monoteísta, digamos. Bueno, esos politeísmos fueron subsistiendo, digamos, y existen con motivos para la racionalidad diferente, pero bueno, a cada deidad le fueron poniendo de ellos una deidad cristiana y que finalmente todas esas deidades se centralizaron en una más importante y aunque como politeísta todavía perdura el conflicto entre los dioses, entre los pais sería en el politeísmo africanista latinoamericano, eh, existen deidades que van centralizando aún más la mayoría de los comportamientos y al ser deidades que empalman también con deidades cristianas, existe algún grado de comunicación y interacción. Esto es decir, la Virgen María, la diosa del agua y ir asociando, digamos, santos paganos politeístas con santos cristianos, este sincretismo gana un grado de racionalidad en el comportamiento y en la posibilidad de comunicación y de relación social que legitima prácticas generales. ¿Se entendió algo? Todo chino básico. Saquen un poco sus micrófonos, chiques. ¿Cuántos somos? 12. Quedamos poco, ¿no? Sí, profe, ya entendí. Los judíos hacen eso, se reproducen. Ven a la mujer como unas fábricas de bebé. Andrea dice eso. Bueno, es un debate, Andrea, ¿eh? Es un debate, Andrea, ¿eh? El rol de la mujer en el judaísmo, si bien es claramente una forma patriarcal, eh, es otro también, es otro. Por supuesto que hay judaísmo más laico y judaísmo menos laico, y entonces en eso, fíjate vos, esto perdura, ¿no? Cuanto el ascetismo en el comportamiento, o sea, el alejarse del placer carnal, tiene que ver más con la conducta de los laicos, esto es más racionalizado. Cuanto menos, hay menor grado de racionalidad. Pero bueno, esto será materia de otro debate, no vamos a discutir acá ni hacer, digamos, una sociología de las religiones comparadas, porque no, digamos, no se excede. De hecho, simplemente era un, un vistaje o un acercamiento a esta ética protestante que nosotros no vamos a seguir mencionándola, o por lo menos como eje o como objetivo de la cátedra para seguir avanzando, sino más bien en la racionalidad, pero no se explica el moderno capitalismo en términos weberiano, sino es a través de la existencia y de cómo, y del influjo, ¿no?, de esta ética particular, de este cristianismo reformado. Que ya estos protestantes puritanos, fundadores de este capitalismo, existieron en algunos sectores de Europa, Alemania, algunos sectores de Francia, Bélgica, Holanda, en algunos lados en Inglaterra, y la mayoría de ellos han migrado
a América del Norte, solo este protestantismo, este sector de los protestantes que habitaron Europa y América del Norte, son los que dieron impulso a este nuevo tipo de capitalismo que, por el grado de eficiencia, ha logrado superar, le ha ganado la guerra, si ustedes quieren, pero en un sentido racional, al resto de los capitalismos aventureros. Y las sociedades que han desaparecido, sucumbido en la historia de la humanidad, son sociedades cuyos medios irracionales los llevó tarde o temprano a extinguirse y a sucumbir, no tanto con la ética protestante, sino con la transformación cada vez más laica, o sea, más racionalizada de esta ética, al grado de transformarse en un espíritu de época que, para cualquier persona que lo vea a lo lejos, decir que el tiempo no debe despilfarrarse porque el tiempo es dinero, te van a decir, ¿y qué pasa que el tiempo sea dinero? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es que se haya naturalizado, internalizado en nosotros ciertas máximas que son tomadas como valederas, como válidas y como legítimas y como aspiración y máxima de comportamiento en este capitalismo moderno. Y entonces en este sentido ustedes van a ver que, y ya lo vamos a ver más adelante, hay elementos que distinguen, por ejemplo, en la explicación que hace Marx de cómo se va originando el capitalismo con la que hace Weber. En gran medida, como el elemento de la racionalidad y del comportamiento ético, que tiene que ver con elementos de la cultura que influyen en la transformación del comportamiento de los individuos, Weber hace una descripción media idílica, ¿no? Que por fuerza de superioridad en términos de racionalidad que demuestra hacia los otros la adoptan casi, digamos, de buena manera. Y se va imponiendo en este sentido porque gana legitimidad frente a los otros que la van adquiriendo voluntariamente. Cuando para el marxismo, digamos, el proceso de acumulación originaria fue un proceso profundamente violento de expropiación de los campesinos y de los trabajadores de los medios para producir riquezas, o sea, de las máquinas, de las herramientas y de la tierra, que junto con las herramientas forman los medios a través de los cuales la sociedad produce nuevas cosas y produce riquezas. Quien tiene en su propiedad y le pertenece y le niega a los demás, o sea, los priva a los demás de estos medios, de esta propiedad, son los que en la sociedad capitalista gobiernan. Y esto fue un proceso violento. La expropiación fue una expropiación violenta. Pero bueno, esto por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante y por ahí vamos a ir comparando. Bueno, Feynman ya se tiene que salir de la clase. Seguramente ustedes en unos minutos empiezan con otra, ¿o no? ¿O no? No sé, profe, si tenemos la otra, pero sí. Bueno, sí, ahí puso uno la meritocracia. Sí, es una forma moderna que tiene que ver con elementos que se instalaron como máxima de este nuevo capitalismo, que tiene que ver con que en la medida de que vos haces mérito, o sea, te comportás profesionalmente, no te corres del sendero que te lleva a tu camino, vas a ser merecedor de lo que vos aspirás. La meritocracia puede ser merecer a Dios como merecer parte de la riqueza que produjiste y que Dios te la dio o que te corresponde porque vos la produjiste. Bueno, pero se entiende que meritocracia en un sentido de espíritu capitalista, pero que concepto o idea que surge bajo la mirada de la ética protestante, meritocracia de merecer a Dios. Bueno, no lo jodo más, vamos a ver si, bueno, yo les voy a mandar este resumen de, digamos, del ascetismo
del ascetismo laico y su vínculo con la ética protestante, para que lo lean, para que lo tengan nada más, y nos vemos, qué sé yo, prácticamente nos vamos a ver dentro de un mes, con las mesas, y ahí vamos a ver qué pasa y cómo sale esto de las mesas virtuales, vamos a ver qué pasa, y bueno, voy a tratar de subir también el archivo a YouTube, y les mando los dos enlaces. Suerte, que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. ¿Era una clase de catecismo esto? Suerte, hasta luego.